Pues si no tienen ningún otro inconveniente, vamos a empezar, ¿sale? Sí, doctor, un momento. Adelante, chavos. Bueno. Sí, Doc, ya estoy compartiendo la pantalla, Doc, para las diapositivas del compañero. Ok, sale. Compañeros, ¿pueden ver las diapositivas de manera correcta? Creo que mañana. Sí, compañero. Listo, compañero, ya puedes comenzar. Muchas gracias. Y bueno, nos quedamos en la irrigación venosa. El esófago como tal tiene un plexo submucoso en su extensión y este va a drenar dependiendo en la región en la que esté a diferentes venas. En la región cervical va a ir a las venas tiroideas inferiores y a la vena brachiocefálica. En el tórax va a ir a la vena miásicos accesoria y en el abdomen a la vena frénica inferior izquierda y a la vena gástrica izquierda. Siguiente. En cuanto a su inervación, esta se puede dividir en intrínseca y extrínseca. Como se mencionó en la exposición pasada por mi compañera, el tubo digestivo tiene dos plexos dentro de sus capas. El plexo de Meissner, que viene siendo un plexo más sensorial, y el de Auerbach, que es motor. Y extrínsecamente, este lo podemos dividir en una inervación central por los nervios laringeos, parasimpática por el plexo vagal, que van a ser la unión de varias ramas del nervio vago, y la simpática, que van a ser ramas que van a salir de T2 a T7 y van a ir a los ganglios cervical superior, torácico y celíaco. Ahora, ya hablando del peristaltismo, tenemos que es la contracción de la capa muscular circular que va a causar una reducción de la luz y una contracción de la capa muscular longitudinal que causa un acortamiento del esófago. Esto nos va a ayudar a conducir a los alimentos hasta el estómago. Según el libro Villalobos, la amplitud de estas contracciones son de 20 a 80 milímetros de mercurio en el tercio superior, 40 a 120 milímetros de mercurio en el tercio medio y 50 a 150 milímetros de mercurio en el tercio distal. Y van a existir dos tipos de ondas peristálticas. La primaria, que se va a dar por debajo del esfínter esofágico superior, va a recorrer todo el esófago y va a durar de 7 a 9 segundos en total. Cabe de mencionar que en caso de líquidos esto va a ser diferente, debido a que estos no necesitan la peristalsis, van a bajar mayormente por gravedad y suelen durar 2 segundos en llegar al estómago. Y la peristalsis secundaria, que se va a dar en caso de que haya restos del bolo, el bolo no haya cruzado o un bolo lento y en reflujo gastroesofágico. Y este, en vez de darse en todo lo largo del esófago,
va a empezar de donde se va a dar el estímulo. Siguiente. Sí, gracias. Resumido paso a paso, tenemos que en la devolución en su fase esofágica va a haber una detección del bolo por fibras sensitivas del nervio vago, un reflejo vagal. Va a haber la relajación del esfínter esofágico superior, luego un reflejo local abajo de este, nos va a dar la contracción de la capa muscular, nos va a dar la onda primaria de 7 a 9 segundos, que nos va a dirigir el bolo alimenticio hasta el esfínter esofágico inferior, que va a tener una relajación igualmente. Y normalmente se puede decir que ahí terminaría, pero en caso de que haya una lentitud del bolo, restos del bolo o reflujo gastrointestinal, va a haber un reflejo local a nivel del estímulo, una contracción de la capa muscular de nuevo, y esas son las ondas secundarias, que van a hacer que se dirija la comida otra vez hacia el esfínter esofágico inferior, donde vamos a tener la relajación de este para dar el paso del bolo al estómago. Siguiente. Y bueno, hay que mencionar la relajación prolongada del esfínter esofágico inferior. Este se va a dar fuera de la deglución, normalmente durante la eructación, y se va a dar debido a un estímulo por la distensión del estómago. Es importante de mencionar porque este es uno de los mecanismos por el cual nos puede dar un reflujo gastroesofágico. Bueno, esto es todo en cuanto a esófago. Antes de pasar a esofagitis por cáusticos, ¿hay algún comentario? Adelante. Bueno, la esofagitis por cáusticos tenemos que son las lesiones producidas por la ingesta de una sustancia cáustica. Esta mayormente se va a dar en niños pequeños por consumo accidental, pero existen otros grupos que con frecuencia los consumen, los cuales son los alcohólicos, los pacientes con enfermedades psiquiátricas y pacientes con tendencias autolíticas. En algunas bibliografías se menciona que hay 2 picos, a la edad de 5 años y a la edad de los 21, haciendo referencia a la edad en la que uno empieza a curiosear de niño, a experimentar, y a los 21 por el intento de suicidio. ¿Entiende? Bueno, en cuanto a citopatiogenia, tenemos que hay 4 factores que nos van a ayudar a determinar la extensión y la gravedad de las lesiones del esófago. Primero es el carácter fortuito o la intención de la ingestión. Por ejemplo, si tenemos un niño, normalmente lo va a consumir para intentar probar y no va a consumir mucho de este. En cambio, si tenemos a un adulto que está intentando suicidio, sabemos que va a intentar consumir lo más posible para obtener lo que es el resultado del suicidio. Las propiedades corrosivas de la solución ingerida, esto nos va a referir a si es un ácido, un alcalino o qué tipo de solución. Un poco más adelante voy a hablar de esto. El volumen, concentración y forma física que se ha deglutido. Como ya mencioné, la cantidad, la concentración por sí, en vez de un alcalino como tal, se consume un detergente, por ejemplo, que no va a contener un alcalino puro, sino uno diluido. Y la forma física, por la dilución, como mencionamos, un bolo alimenticio dura de 7 a 9 segundos en el esófago, pero un líquido solo 2. Y bueno, esto es dirigido hacia el cuarto factor, el tiempo que cáustico permanece en contacto con la mucosa del esófago o del estómago. Siguiente. Bueno, los cáusticos que normalmente se consumen son los alcalinos o alcalis, que nos van a dar una necrosis por licuefacción. Normalmente esto va a traspasar todas las capas del esófago y suelen ser consideradas las más peligrosas. Los ácidos nos van a dar una necrosis por coagulación. Vamos a tener una lesión tipo coágulo que puede atravesar igualmente todas las capas. En cuanto a los detergentes y los blanqueadores, el daño va a ser más moderado porque van a contener alcalinos diluidos o ácidos diluidos en algunos casos. Entonces, los más peligrosos suelen ser los alcalinos en su estado puro, los ácidos,
ya después de detergentes y blanqueadores, pero como mencionamos, dependiendo de la concentración que tengan de ácidos o alcalinos. Algunas presentaciones de alcalinos que se suelen consumir es la sosa cáustica, que suele venir con ese tipo de perlas. Es importante porque, como mencionamos, dependiendo de cómo sea la presentación de este cáustico, va a durar más o menos en la garganta. Los ácidos suelen ser líquidos en su mayor parte, entonces solo van a tardar unos 2 segundos en atravesar todo el esófago, pero los detergentes suelen tener una consistencia más viscosa, entonces suelen estar más tiempo en el esófago. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas que se suelen presentar es un dolor abdominal, náuseas, vómitos, dolor bucal por las quemaduras, disfagia, cialorrea o el exceso de salivación, odinofagia, disnea y disfonia. Normalmente, bueno, hablando un poco de la exploración, dale siguiente. Tenemos que investigar la cavidad de orofaringe para buscar quemaduras. Tenemos que ver cómo se encuentra el paciente a nivel cardiorrespiratorio, si tiene los síntomas que ya hemos mencionado, como son disnea principalmente, porque al estar el esófago cerca de lo que es la tráquea, puede haber llegado a lo que es la tráquea este cáustico, ya sea durante el consumo o durante un vómito. En el abdomen tenemos que fijarnos si hay movimientos peristálsicos y vamos a buscar datos de shock como lo que es bueno, aquí ves. Bueno, creo que está. Anterior. Datos de shock, como lo puede ser una taquicardia o una presión arterial muy baja. Siguiente. En cuanto a su diagnóstico, vamos a tener que buscar lo que es la historia clínica para saber si este es un paciente, es un niño tal vez, o es un paciente que tiene un historial de enfermedad psiquiátrica. Y vamos a tener un interrogatorio. Este interrogatorio, en su mayor parte, no va a ser un interrogatorio directo, o sea, la persona que presenta estas lesiones, sino a otra persona, ya sea el papá del niño o la persona que encontró a la persona que ingirió intentando suicidarse. Y lo más importante que tenemos que apuntar es identificar el cáustico ingerido, o sea, qué consumió, el motivo de la ingesta, si lo consumió por accidente, si fue intento de suicidio, si lo intentaron hasta asesinar a veces, los síntomas que presentan, que pueden escribir, y aquí me faltó el tiempo que lleva desde que se consumió el cáustico. Siguiente. Ahora, en cuanto a la endoscopía, este se suele referir como el método de exploración más importante en estos casos, pero se debe hacer no más allá de 48 horas ni antes de las 6 horas, porque podemos que ya causar un daño mayor. Esto nos va a ayudar porque al explorar podemos tener un diagnóstico exacto del tipo de lesión que tenemos, la extensión de la lesión. Con el tipo de lesión podemos tener un pronóstico y un plan de tratamiento. Y el Villalobos se recomienda el uso de un endoscopio pediátrico para tocar lo menos posible lo que es la pared del esófago. Siguiente. ¿Por qué el pediátrico? Bueno, Disculpe, doctor. ¿por qué el pediátrico? Porque es más pequeño para evitar tocar la pared del esófago. Es más delgado, no más pequeño. Bueno, más delgado, disculpe. Bueno, continúo. ¿Cuáles son las
contraindicaciones de una endoscopía: la obstrucción de la vía aérea, la perforación de una víscera hueca, el distrés respiratorio severo, la inestabilidad hemodinámica, el choque, casos post 48 horas, un estado de gravedad severa y la negación de la intervención, o sea, que el paciente no quiera. Como pueden ver, la mayoría son casos en los que el paciente se encuentra inestable y cualquier procedimiento pues es bastante riesgoso como tal. Siguiente. ¿Y qué vamos a ver en lo que es endoscopía? Las lesiones nuevamente se van a clasificar por la clasificación de Sargar y dependiendo del tipo, vamos a tener a qué profundidad de la mucosa se ha afectado y el pronóstico de esta. Por ejemplo, empezando desde el grado 0 tenemos que no hay ninguna lesión, por lo cual no hay ninguna capa afectada y la curación es 100%. En el grado 1 tenemos que hay una edema y una hiperemia de la mucosa. Tenemos que la profundidad afectada es la mucosa y en estos casos la curación es al 100% porque solo la mucosa se ve afectada. Ya entrando en el 2, en el 2A tenemos exudados, erosiones y úlceras superficiales y a veces hemorragias. Aquí ya tenemos que se alcanzó la mucosa y ya comenzamos a tener un chance de una estenosis. La 2B tenemos úlceras circunscritas profundas o circunferenciales. Y aquí, aparte de la mucosa, ya tenemos la muscular afectada. Y vienen del 15 hasta el 90% ha saltado la estenosis. A partir del 3A, tenemos que todas van a ser transpurales, o sea que pueden o ya habrán afectado todas las capas. Mientras que la diferencia entre la 3A y la 3B es que la 3A van a ser áreas aisladas de necrosis, que van a ser puntos normalmente grises o marrones o decolorados. Mientras que la 3B ya tenemos un gran área extendida. Y el 4 ya es una perforación como tal. Como pueden ver, a partir de estas ya tenemos un pronóstico de graves complicaciones y hasta la mortalidad. Dale, siguiente. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de cómo se van a ver. Bueno, ese debería ser A, pero la de mero arriba a la izquierda es un grado 1. Es una hiperemia de la mucosa. En la B, que es la de un lado, tenemos un 2A, ya tenemos exudados y erosiones. La C es una 2B, ya úlceras circunscritas profundas o circunferenciales. Y la D es una 3B. Pueden ver que la diferencia de color se nota mucho entre las otras. Con una 3B ya hay una necrosis. Mientras que la E1 y E2 ya son perforaciones. Ahora, ¿qué complicaciones podemos tener? Estas normalmente se dividen en sistemáticas y gastrointestinales. En las sistemáticas tenemos la neumonía por respiración, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática y daño renal. Como pueden ver, estas en su mayoría son por la cercanía de estos otros órganos a lo que es el esófago. Hay que tener mucho cuidado con las que afectan el sistema respiratorio, porque como sabemos, el sistema respiratorio que hay una afección, hay mucho chance de muerte. Bueno, en las gastrointestinales, las más comunes son las estenosis esofágicas, las fístulas y la perforación y muerte, pero como tal la principal es la estenosis. Otras que se pueden presentar son la gastroenteropatía, perdedoras de proteínas, la cloridia, la mucosela del esófago, las alteraciones motoras de la estenosis gástrica y un carcinoma escamoso del esófago. Ahora, pasando a su tratamiento, este va a depender de donde lo leas como tal. Hay distintas guías, la guía de patología como tal, varios libros de cirugía que tienen diferentes métodos, pero en general todos tienen estas medidas generales, que es ayuno o dieta líquida, mantener la vía aérea permeable, fluidoterapia con soluciones Hartmann, corticosteroides para reducir la inflamación
y antagonistas del receptor de histamina H2 Ajá, sí. e inhibidores de la bomba de protones para proteger del propio flujo gástrico al esófago. Entonces, estos Espérese tantito, no son malas noticias, pero ayer justamente declaró la Organización Mundial de la Salud que esto va a ser, ya no es una pandemia, es una endemia. Disculpe, doctor. No, adelante, lo que escucho, perdón. Ok. Estas son las medidas generales para todos los pacientes como tal. Ya después tenemos que van a entrar lo que son, dependiendo de qué tipo de lesión tenga y las fases del tratamiento, que son aguda. Bueno, siguiente, ahora tengo que hablar de eso. Siguiente. Bueno, bueno, primero tenemos que los grados Sargar 1 y 0, o sea, sin ninguna lesión o con solo una hiperemia, va a haber un egreso, aparte de las medidas generales, como ya mencioné, y un seguimiento. El seguimiento vamos a hablar un poco más adelante de cada uno. Pero 0 y 1 normalmente no son afecciones graves. Entonces, medidas generales y lo vamos a egresar. Siguiente. Bueno, y aquí están las fases que les menciono. En cuanto, esas, así les mencionan en diferentes bibliografías, que va a depender de cada fase que se le va a hacer, incluyendo el libro Villalobos, la guía de emergencias gastrointestinales española y la guía de práctica clínica. La fase aguda principalmente vamos a tener las medidas generales. En la fase latente, que viene siendo de 1 a 4 semanas, ya tenemos que va a empezar la cicatrización del esófago. Como tal, se van a seguir con las medidas generales y aquí ya podemos considerar una nutrición parenteral o enteral, o sea, una yuyenotomía. Y en la fase crónica como tal, ya tenemos donde se van a presentar las complicaciones tardías, entonces va a ir más que nada dirigida a estas complicaciones, principalmente la estenosis. Y como tal tenemos dos opciones en esta, una dilatación endoscópica, y si esta no funciona, nos pasamos ya a cirugía. Siguiente. Ahora, hay que mencionar los criterios de cirugía. ¿Por qué? Porque esto se va a dar en complicaciones y tenemos que hay dos tipos de complicaciones, las de la fase aguda y las de la fase tardía. En las complicaciones de la fase aguda vamos a tener la perforación esofágica o gástrica, la mediastinitis y la peritonitis como tal. Mientras que en las tardías principalmente vamos a tener la que es la estenosis. Entonces, pero no a todas las estenosis vamos a pasar a cirugía. ¿A cuáles vamos a pasar? A las que tienen imposibilidad de iniciar o continuar dilatación endoscópica y a las que tal vez funcionan, pero no van a conseguirnos un calibre normal del esófago. Y en cuanto a su seguimiento, va a ir dependiendo de qué niveles Sargar tengan. Si es 0, se puede hacer una valoración de a 2 a 6 semanas con estudio radiográfico. Sargar 1 y 2 se recomienda una endoscopía entre 7 a 10 días. A partir de Sargar 3, la endoscopía siguiente debe ser de 4 a 3 semanas. Y en Sargar 4, o sea, una perforación, se debe hacer después de los 20 días y antes de los 45. Eso sería todo.
Bueno, ¿qué pasó, chavos? Ya terminamos. No, ya terminé. ¿Eh? ¿Ya se acabó? Sí. Bueno, ¿alguna duda que tengan algunos de ustedes? Bueno, Yo creo que no, Doc. ok, dos comentarios o varios comentarios. Primero, en relación a las contracciones esofágicas, es importante que las tengan en mente en virtud de que cuando se vean o vean ustedes, a lo mejor ya no lo ven conmigo, pero ven trastornos en la motilidad intestinal, que es el tema que sigue, ¿sí? Tengan en cuenta precisamente estas variaciones en la motilidad para que con base en ello puedan ustedes definir si es los diferentes tipos, clasificarlos y diagnosticarlos, por lo tanto, diferentes tipos de problemas de motricidad y obviamente su tratamiento. En relación a la quemadura esofágica por cáusticos, varios elementos que quiero que se lleven en mente. Uno, es más peligrosa los álcalis que los ácidos. Dos, la endoscopía se hace antes de las 6, después de las 6 horas, antes de las 6 horas y después de las 48 horas, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Y dependiendo de la clasificación de Sargard, Disculpe, doctor, ¿qué tiempos dijo? los tiempos es como lo que dice ahí la diapositiva, es de hacerlo después de las 6 horas o después de 48 horas, ¿de acuerdo? Algunas personas se precipitan un poquito al hacerlas de inmediato. De inmediato corres el riesgo, en primer lugar, no vas a ver la realidad de la lesión. ¿Por qué? Porque ya sea por álcalis, la necrosis de tipo infiltrativa, o por ácido, la necrosis trombótica, no se ve tan de inmediato, entonces vas a hacer una mala clasificación, a lo mejor ves todo rojo y dices que es un Sargard 1, ¿sí? O tal vez un Sargard 2 cuando todavía no esté el proceso bien definido. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es esperar y después de 6 horas hacer la endoscopía. Ya no pudiste por las condiciones del paciente, por las características, la gravedad, la situación de ponerlo estable al paciente, ya no pudiste hacerla después de las 6 horas, ya la tienes que hacer entonces, sí, hasta después de las 48 horas. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Es es importante tener ese concepto. ¿Qué tipo de choque es el que tienen estos pacientes? Les pregunta. Bueno, No sé, bueno, en lo que leí no especificaba, pero debido a su cercanía, supondré que es un choque respiratorio. ¿hay choque respiratorio? No, es como hipovolémico y todo. ¿Cuántos tipos de choque conocen ustedes? Séptico, cardiogénico, Séptico, hipovolémico. cardiogénico, hipovolémico, ¿sí? Anafiláctico. Anafiláctico, exactamente. Anafiláctico. ¿Cuál creen ustedes que sea el choque en estos pacientes con base en lo que me estás diciendo ahorita? Tendría que ser anafiláctico. No, para nada. Si hay sangrado, no podría ser hipovolémico. ¿Perdón? Si hay como que sangrado, no podría ser hipovolémico. Hipovolémico, por supuesto, hipovolémico. Y si ya se complica con una mediastinitis, puede ser hasta de un tipo de choque cardiogénico, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, definirlo.
La primera opción es choque de tipo hipovolémico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los fluidos que vamos a manejar con nuestros pacientes van a ser de mucha importancia, ¿sí? ¿Cómo manejo el choque hipovolémico? Ya sé que no es el tema, pero sí es una cosa que, como les dije la vez pasada, deben de ustedes de manejar, pero al dedillo. ¿Cuál es el manejo de choque hipovolémico? ¿Cuántos tipos hay? Bueno, ¿sí están ahí? Sí, doctor. Bueno, pues ahora respondan. Bueno, pues están ahí. Aumentar la bulimia, ¿no? ¿Perdón? Aumentar la bulimia, o sea, intentar reducir la pérdida sanguínea para empezar. Incrementar la Ajá. Pero cantidad inicialmente, de... ¿qué vas a hacer inicialmente? ¿Administrar líquidos? ¿Intravenosa, doctor? ¿Y de qué tipo de líquidos? Pero el garaje. Hipertónicos. Solución hipertónica. hipertónicos, sí. Solución Harman. ¿Perdón? Solución Harman. ¿Sí? Ok. Es con Harman con lo que lo vamos a resolver primeramente, ¿sí? Y otro tip que les voy a dar en relación al manejo del choque hipovolémico. Bueno, dejé de escuchar. ¿Alguien me escuchó? No. Tampoco. No ha dicho el tip, ¿verdad? Es porque Ah, ya bueno. lo tienen. Doctor, disculpe, no Ya escuchamos nada después de que dijo, les voy a dar un tip, se quedó en silencio. Se cortó todo. Ah, ok. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Bueno. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Les repito, no se esperen a que haya una presión baja, ¿sí? Porque el momento que ustedes tienen una presión baja es porque su paciente ya tiene una hipovolemia grado 3, ¿sí? Lo primero que hay que identificar es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Una taquicardia en ese tipo de pacientes ya me está hablando de una lesión, ¿sí? De un choque hipovolémico, inclusive hasta un grado 2, ¿sí? Puedo tenerlo inclusive hasta un grado 1. Un grado 1 que no es gran cosa, pero ya se va a compensar el organismo con una frecuencia cardíaca elevada. ¿Ok? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ok, sigamos entonces con el otro tema, por favor. Disculpa, Anaí, tú eres la que sigues, ¿verdad? Sí. Te hago hospedador. ¿Qué les parece si nos salimos y reiniciamos. vuelven a iniciar? Lo Porque pues reiniciamos, faltan sí. 4 minutos. Lo reiniciamos, Ok, Doc, porque me queda parece. poco tiempo. Sí. Ok, de acuerdo. Mismo link. Y me mandan otra vez la línea, ¿no? Por favor. Es el La mismo, liga. Doc, que ¿Es le el mismo? mandamos. Ah, perfecto. Excelente. A ver, pues.